Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y usted va a decir, ¿y qué va a predicar el pastor con todos estos nombres? Hay mucho que aprender a través de todos estos nombres que se encuentran aquí. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab, a Boz, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Esaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Joasías. Joasías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque toda, incluyendo esta genealogía, incluyendo todos estos nombres, incluyendo, Señor, todo lo que hemos leído, es inspirado por ti. Y es útil y es necesario para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, para hacernos crecer en madurez. Pero, Señor, siempre estamos necesitados del auxilio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre estamos, Señor, necesitados de que tú hagas lo que para el hombre le es imposible hacer: convertir corazones, transformar los oídos, Señor, que están sordos en oídos que pueden oír tu voz, en ojos, Señor, que están cegados, en ojos que puedan ver tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que estás en medio de tu pueblo, ilumínanos, enséñanos, háblanos, para la gloria de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes sentar, hermanos? Una de las tradiciones en el pueblo de donde yo soy de Arecibo, Puerto Rico, tienen la costumbre de llevar cierto registro de los apellidos que en los pueblos se han dado a través de la historia. Por ejemplo, si tú dices tú eres de los Sotos, ¿de cuál de los Sotos tú eres? Ah, tú eres de los Sotos de Atoabajo. Ah, tú eres de los Sotos de Barranca. Estoy diciendo sectores de Arecibo. Tú eres de los Sotos de Víctor Rojas. Y de alguna manera tienen la costumbre de mantener esa cultura de cuidar de dónde vienen ciertas generaciones y ciertas personas en los vecindarios. Y yo creo que esto no solamente es común en el pueblo de donde nací, yo creo que es muy común en nuestra idiosincrasia puertorriqueña. Hay ciertos apellidos de prestigios y hay ciertos apellidos muy comunes. Apellidos comunes: Rodríguez. Medio mundo es Rodríguez. Román.
Medio mundo es Román en Puerto Rico. El Soto está botado por todas las esquinas. Son apellidos muy comunes, pero hay apellidos que son muy prestigiosos. Están los Fonalledas. Están los de, ¿cómo se llama el castillo de Ponce? Los Serrayés. Estos son de los Serrayés de Ponce. Estos son de los de Ponce, porque hay un apellido Ponce, que son los dueños de la cementera de Ponce. Y cuando tú escuchas ciertos apellidos, tú los comienzas a identificar de dónde viene tal. Y hay algunos que les gustaría venir como de una genealogía parecida a los apellidos que dije por último. Como que le da cierto estatus a alguno, el saber de dónde vienen los apellidos. Pero imagínate que tú descubres, haces un search de tu genealogía y de tu árbol genealógico y te das cuenta que tú trazas hasta tu tatarabuelo. Aquí muy probable, algunos de los que estamos aquí nunca conoció al abuelo de su papá. Pues mucho menor al papá del abuelo de tu papá. Y hasta ahí tú llegaste. Tenemos un árbol genealógico muy corto. Pero hay algunos que se toman la tarea de buscar en ese árbol genealógico ¿de dónde yo vengo? ¿De dónde vienen mis ancestros? Y usted se da cuenta que mientras va buscando en su árbol genealógico, tu tatarabuela era una vendedora de drogas en el punto de la esquina. Tu tatarabuelo era un violador de mujeres. La abuela de tu abuelo era una prostituta. Y tu abuelo salió un asesino. ¿Qué te parece esa genealogía? ¿Tú sabes qué genealogía yo les acabo de leer? La genealogía de Jesús. Ese es el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Mateo lo que está haciendo es trazando, ya que los judíos tenían la costumbre de memorizar las genealogías. Ellos tenían la costumbre de saber no solamente de dónde venía, la memorizaban. Para Mateo era bien importante, Mateo le escribe a un pueblo judío. Para Mateo era bien importante que supieran de dónde viene el linaje de Jesús. Porque los judíos esperaban un Mesías judío. Pues lo que hace Mateo aquí, a través de todos estos nombres, está presentándole sin duda alguna razonable de que Jesús era el Mesías prometido. Y aquí está toda la trayectoria de nombre. Él no llegó de la nada. Él no fue que se encarnó y bajó en una nube. Aquí el nacimiento de Cristo va más allá que la escena pintoresca del pesebre. El nacimiento de Cristo apunta a un plan eterno que Dios ha venido guardando de generación en generación, a través de reyes, a través de pastores, a través de hombres simples, a través de amas de casa, a través de prostitutas, a través de asesinos, a través de ladrones, para que el propósito y el plan perfecto de Dios del nacimiento del Mesías se cumpliera. Eso es nada más y nada menos lo que está haciendo aquí el escritor de este evangelio llamado Mateo. Mateo quiere que el pueblo judío sepa: Jesús es el rey soberano prometido por la descendencia. Y fíjese bien cómo comienza esa genealogía de Jesús: por la descendencia de David. Espérate. ¿Quién es primero? ¿David o Abraham? ¿Quién fue primero, iglesia? ¿David o Abraham? ¿Y por qué comienza Mateo, la genealogía de Jesús, diciendo hijo de David, primero hijo de Abraham?
Porque lo que quiere Jesús y que nosotros, Mateo, que el judío pueda entender que la promesa que le había sido dada, Mateo quiere presentar a Jesús como el rey soberano, y él quiere entender de dónde viene el rey soberano. El rey y el reinado y el trono eterno le fue prometido ¿a quién? A David. Por lo tanto, él quiere que el pueblo judío entienda, este es el descendiente de David. Claro que también está como descendiente de Abraham, porque la promesa le fue dada a Abraham. Pero yo lo quiero que lo conozcan principalmente como el rey soberano y el Mesías que habría de venir a Israel y a los judíos, y que los judíos pudieran entender indudablemente este es la simiente prometida de Adán. Este es la simiente y el trono establecido que Dios le dijo a David. Él es el rey prometido. De manera, por eso que dice la escritura que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Se contó desde Abraham hasta David. ¿Y por qué se cuentan 14 generaciones desde Abraham hasta David? Bueno, porque él quería precisamente dejar claro, este es el punto principal que yo quiero que ustedes entiendan. Él es el rey que habría de venir. ¿Y a quién se le prometió ese reinado? A David. Por lo tanto, las generaciones se cuentan desde Abraham hasta David. Fueron 14, y todas las demás de igual manera fueron 14, para dejar un número estándar de que no se nos olvide. Este es el descendiente hebreo de David. Este es el rey Mesías que habría de venir y que cumplió sus promesas a través de todas las generaciones. Así que la genealogía de Jesús, hermano, es tan asombrosa porque nos enseña la soberanía de Dios en la historia y la fidelidad del Señor. Nos muestra que cada personaje que acabamos de leer y cada personaje que usted ya leyó y se recordó, este fue el que yo leí en el Antiguo Testamento, tiene un propósito divino, y que tú y yo somos parte de ese plan divino. Y a través de esta genealogía es lo que está queriendo hacer Mateo. Estos hombres que son conocidos algunos como héroes de la fe y otros como desastres de la fe, es lo que Jesús está cumpliendo para llevar a cabo la promesa de Israel de un Salvador que vendría a rescatar a su pueblo de sus pecados. Este es el rey que viene a salvar al pueblo, como cantábamos y mirábamos ahora, que vivía sin esperanza y sin Dios. Este es el rey que viene a cumplir la redención de su pueblo. Habiendo dicho esto, quiero que miremos el primer punto de esta mañana. Personas imperfectas bajo propósitos perfectos. Lo que estamos viendo a través de estas genealogías son personas imperfectas bajo propósitos perfectos. Aquí tenemos una genealogía en los primeros versículos donde presenta, número 1, a David, mencionado, cuyo linaje fue prometido un reinado para siempre. Tenemos luego a Abraham, en el cual le dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Así que aquí hay una promesa primeramente dada a David, pero la promesa de Abraham era una promesa donde recordaba que no era solamente sobre un territorio étnico, era sobre todas las naciones. Y luego continúa dando esas generaciones donde podemos ver a Tamar, y esta parte uno la puede leer y pasarla por alto. Las genealogías no estaban acostumbradas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la historia del Antiguo Testamento, a darle énfasis a la mujer. Y aquí es la primera mujer mencionada en el versículo 3, Tamar, la nuera de Judá. Y recuerda qué fue lo que pasó con ella: un incesto que la llevó al nacimiento de gemelos, que son los que son mencionados en el versículo 3, Fares y Sara. Y hay otra segunda mujer mencionada. La primera mujer mencionada es una que fue violada, y la segunda mujer mencionada es nada más y nada menos que Rahab, versículo 5. ¿Tú sabes quién era Rahab? Una prostituta.
escondió a los espías, ¿recuerda? Que puso su fe en el Señor Jesucristo. Luego hay otra mujer mencionada y es Ruth. Es una mujer que era moabita. ¿Y sabe por quién era conocida? ¿Cómo eran conocidas las moabitas? Como prostitutas. Este es el primer grupo de 14 generaciones que llega hasta David. Estos fueron los ancestros de David, que fueron los ancestros de Jesús. Pero ahora hay otras generaciones, que es otro grupo, es el grupo de los próximos 14. Y vemos otra cuarta mujer mencionada, y ni siquiera menciona el nombre. Qué interesante. Le llama la esposa de Urías. ¿Quién es esta? Nada más y nada menos que Betsabé. Está en el linaje de la descendencia de Jesús. La mujer, Betsabé, sí, la mujer que llamó David para violarla y que mató a su esposo. Sí, esa misma, Betsabé, fue introducida en el linaje real de David, en el cual él cometió adulterio. Luego tenemos a Salomón, y comienza a enumerar algunos de esos reyes que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. Y finalmente a la destrucción de Jerusalén y al exilio de Babilonia. Estas descendientes de Salomón llevaron al pueblo de Dios a lejos de Dios. Y la última generación de 14. Mateo sigue la genealogía desde la deportación de Babilonia, donde el pueblo fue llevado en exilio por causa de su desobediencia y de su idolatría, y lleva ese linaje hasta el nacimiento de Jesús. Qué poderoso. La mayoría de los lectores de Mateo eran personas que cuando leían esto lo podían entender, porque eran personas judías. Ellos que estaban contemplando la posibilidad de poder confiar en este Jesús Mesías a través de esta genealogía significativa que estaba mostrando Mateo. Esto nos recuerda, hermanos, que no importa nuestro pasado, no importa nuestro presente, podemos tener un lugar en la historia de Dios. Podemos tener un lugar en el plan eterno de Dios. Y a través de estos desobedientes y a través de la persistencia de Dios y de esta genealogía que no me da ningún estatus, Dios hace lo que el hombre no puede hacer: transformar corazones. Y eso es lo segundo que yo quiero que podamos ver en la mañana de hoy: la desobediencia de los hombres versus la persistencia de Dios. Aquí podemos ver cómo la desobediencia, la idolatría de reyes como Roboam, Manasés, Dios sigue utilizando la historia de redención, y no hay reyes malos que pueda detener la historia de un Dios bueno que tiene un propósito de salvar a su pueblo. A través de sus fallas, a través de sus pecados, a través de su desobediencia, su promesa no es invalidada, sino que su promesa está continuamente siendo cumplida. Él es el rey, Él es el hijo de David, y cuando pensamos en el hijo de David, tenemos que recordar quién era este David. Este era el mismo David que Dios le dijo que no iba a construirle templo, pero que le iba a dar un trono que era eterno. Segunda de Samuel, vaya conmigo ahí, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, para entender la promesa del hijo de David y del rey que vendría. Cuando tus días se cumplan y repose con tus padres, hablando de David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿De quién está hablando aquí Dios? De Salomón no es,
Porque inicialmente tú puedes leer esto y decir, está hablando de Salomón, o está hablando de alguno de los hijos de él. No, está hablando de Jesús. Eso es lo que Mateo quiere que nosotros podamos entender. Este es el reino eterno y el trono para siempre que él estaba estableciendo. No se estaba refiriendo a las generaciones posiguientes, se estaba refiriendo precisamente a la persona de Cristo. Él es el cumplimiento del reino de David. Él es el cumplimiento del trono de David, porque mira la palabra que utiliza y se repite en 2 de Samuel continuamente. 2 de Samuel 7, algo que caracteriza ese capítulo es la palabra para siempre, para siempre, para siempre. Un reino eterno, un reino que no tiene fin. Dios prometió un trono que sería para siempre. Tu casa estará firme para siempre delante de mí. Un versículo que habla de la promesa del Redentor en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía. ¿De qué está hablando esto? Soberanía, está hablando de reinado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y llamará su nombre a este rey admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía, está hablando de reinado, un rey que viene, y la paz no tendrán fin. ¿Sobre qué? Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Eso es una promesa firme y verdadera. El descendiente de David vendrá, y ese descendiente es el Emanuel, Dios con nosotros, que se hizo hombre. Dice su palabra en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Entonces el retoño brotará del tronco de Isaí, papá de David, un vástago que dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él acudirá a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Está hablando del Mesías rey, que Mateo quiere que tú entiendas bien, hijo de David. Él es el hijo de David. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. ¿Quién es este hijo de David? ¿Quién es ese rey de gloria? Recuerda los salmos. ¿Quién es este rey de gloria? Su nombre es Cristo Jesús. Mateo dice: no lo olviden, que este es el rey prometido de David. Este es el rey que los profetas anunciaron. Este es el rey que Ezequiel dijo: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor, y andarán bajo mis ordenanzas, y guardarán mis estatutos, y los cumplirá. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, y en ella habitará ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para siempre. ¿De qué está hablando ahí? Jesucristo. El linaje de David, la simiente de David, el rey eterno, que solamente David era un cuadro muy empañado, una sombra muy distorsionada, pero que apuntaba a ese rey que habría de venir. Luego utiliza a otro personaje, y es la descendencia y el personaje de Abraham. Estas son las dos personas más importantes en Israel. Tú hablas de Abraham en Israel, ese es el Abraham Lincoln de los Estados Unidos.
Ese es un personaje importantísimo. Usted habla acerca de David y de Abraham, son personas respetadas, los padres de los israelitas. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y recuerda que Mateo quiere dejarle esto bien claro a los judíos. Ustedes que dicen que vienen, que son hijos de Abraham, como le dijeron, recuerda a Jesús, vosotros sois hijos de Abraham. Y las palabras de Jesús fueron duras y fuertes bajo la hipocresía en donde ellos se sustentaban. Somos hijos del descendiente, somos parte de la descendencia pura de Abraham. Y tú sabes las palabras que Jesús le dijo a él: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque si vosotros fuese hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harías vosotros. Y el judío, al escuchar estas palabras, se rasgaba las vestiduras. Pero Mateo quiere dejar claro lo que es la descendencia de ser también hijo de Abraham. Comienza en la promesa de Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y tu nombre será y bendeciré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa universal, es una promesa de salvación a todas las naciones. Dios formaría el pueblo de su pacto, Dios le dará una herencia en la tierra prometida que iban a heredar, y Dios los utilizará para cumplir ese propósito universal. Y esa promesa y esa simiente, como dice la carta a los Gálatas, no simientes como si fueran muchas, sino simiente proviene precisamente de Jesucristo. Jesús es la simiente de Abraham. En Jesús es donde son bendecidas las naciones de la tierra, aquellos que ponen su fe en Cristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que han creído en Cristo Jesús, su justicia les imputada, y el justo por la fe vivirá. Él dice: el reino de Dios se va a expandir no solamente a un grupo étnico. El reino de Dios se va a expandir a todas las familias de la tierra. Así que no hay por dónde perderse en la genealogía. Si quieres buscar a David, este es el descendiente prometido de David. Si quieres buscar por Abraham, este es el descendiente prometido. Él es el centro de todo. Jesucristo es el eje central de toda la historia. Toda la historia gira alrededor de Jesucristo. ¿En serio, pastor? Y yo pensaba que la historia giraba alrededor de mí. No, eso te lo dijo tu abuela, que te ama y piensa que eres la última maravilla de esta tierra y la última Coca-Cola del desierto. Pero yo quiero recordarte hoy que lo que tu abuela te dijo no es cierto. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres la última maravilla. Tú no eres la última Coca-Cola. Hay una historia y tú estás involucrado dentro de un hombre, pero la historia apunta a una persona y se llama Jesucristo. No lo eres tú ni lo soy yo. Por si acaso se nos había olvidado, y nuestras abuelas en los días de Navidad nos lo vuelven a recordar. Y con esto yo quiero terminar. Todas estas generaciones apuntan a una gran promesa. La genealogía de Mateo es mucho más que una lista de nombres al azar y que están ahí. No, esto es un registro histórico para que cuando el judío del primer siglo viera esto, dijera: esta es la culminación de una promesa que había sido establecida hacía miles de años y ahora está siendo cumplida en este rey venidero y su reino. Y también se incluye en toda esta genealogía a estos personajes donde si te hubiese tocado a ti escribir tu genealogía y cuando vieras tu tatarabuela que era esta prostituta, yo no la quiero meter en el árbol. Porque el árbol lo tiene que presentar y hablar de ello. ¿Te acuerdas cuando nos hacían hacer los árboles genealógicos en las escuelas y ponerle las fotos? A mí me encantaba. Bueno, me lo hacía mi mamá y yo lo presentaba como si yo hubiese hecho ese árbol tremendo y me los ponía allí.
Pero la quiero presentar mi árbol genealógico. Esta es mi abuela. Era conocida como la prostituta de la esquina. El Espíritu Santo se encargó de que cada uno de los nombres estuviera allí. Porque el personaje principal no son ellos. El personaje principal es que a pesar de ellos, Dios por gracia iba a salvar a un pueblo donde llevaría genealógicamente a través de toda esa historia a aquellos que serían salvados por gracia. Y pastor, ¿por qué tiene que estar esto ahí? ¿Por qué tienen que aparecer? ¿Por qué Jesús por qué no pudo cogerlo de una mejor línea? ¿Por qué él tuvo que coger a las prostitutas, a los violadores, a los asesinos, a los adúlteros, para que estuviesen dentro de su linaje? Por la misma razón que tu nombre y el mío están en el linaje de Jesús. Pura gracia. No hay nada en nosotros. No había nada en ellos. No había nada en ti, no había nada en mí para que hoy yo esté dentro de ese linaje. Se llama la pura gracia de Dios. Si tú pensabas que era tu inteligencia, si tú pensabas, no, porque yo sí tuve la fe, yo tuve la fuerza. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor y su gracia soberana, salvando a pesar de nosotros. Nada más con estos dos personajes del inicio de la historia del linaje, tú te das cuenta que esto es pura gracia. ¿Hijo de quién? De David. David, el asesino, ese mismo. David, el que mandó a matar al esposo de la mujer que le gustaba para acostarse con ella, ese mismo. ¿Cómo es posible que Dios venga de un linaje tan sucio? El hijo de Dios vendría de un linaje tan sucio como ese, como el hijo de David. Esa es la pura gracia. Ese eres tú y ese soy yo. Abraham, el mentiroso, el que mintió diciendo no, ella no es mi esposa. Mi hermano, por menos que eso usted no le habla a su esposo por un mes. Imagínate que usted vaya al mall y dice, mira, ella es mi hermana. ¿Cómo que mi hermana? Negó a su esposa. No le creyó a Dios. Este es el Dios que tomó a un polígamo como Abraham, que mintió sobre su esposa no solamente una vez, lo hizo 2 veces para hacer de ellos, de lo que el mundo y la gente ni la sociedad veía como algo feo. Dice John, yo voy a tomar a esta persona y lo voy a llamar y lo voy a hacer mi hijo y lo voy a usar a pesar de él. Eso es asombroso, hermano. Los bisabuelos de Jesús odiaban a Dios. ¿Quiénes eran los bisabuelos de Jesús? Roboam, Manasés. Estos reyes que se volvieron a la idolatría odiaban a Dios. Llevaban a otras personas a odiarlo y a idolatrar imágenes. Decía un comentarista, claramente Jesús no vino por la justicia de Israel, sino a pesar de la pecaminosidad de la nación. Él no vino por la justicia de Israel, él vino a pesar de la pecaminosidad de la nación, los reyes malvados, las prostitutas, con todo y eso Dios estaba actuando a través de esta persona. En medio de la pecaminosidad del hombre, también nosotros vemos la voluntad suprema del Señor. Qué glorioso al tú leer estos nombres con estos propósitos. Esta lista de mujeres pecadoras, esta lista de hombres pecadores. Tamar, culpable de incesto. Rahab, prostituta. Ruth, moabita. Adulterio, inmoralidad, prostitución. Mateo, tú no tenías otra, tú no podías cambiar esto mejor. No es que la gracia de Dios es lo que brilla aquí. El propósito de Dios que brilla aquí, y alabado sea el Señor por eso, hermano.
Alabado sea el Señor que se deleita en salvar a marginados, pecadores e inmorales. Ese es el tema de la gracia soberana de Dios. Ese es el tema del autor de este evangelio. ¿Quién era el autor de este evangelio? ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos, un tramposo, que Dios lo llamó, que estafaba a la gente. Dios lo atrajo hacia él. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, todos los que estamos aquí estaríamos condenados. Si no fuera por la bendita y soberana gracia de Dios, no habría redención para nuestras vidas. Pero este es el glorioso Señor que cuida la historia, que dirige la historia, y que cada figura de esta genealogía tiene un propósito. Tu historia tiene un propósito. Mi historia puede ser un testimonio cuando nos metemos dentro de la gran historia, porque no se trata de tu historia. Tu historia y la mía tienen un propósito cuando la injertan dentro de la verdadera historia. Ese es el evangelio. Eso es lo que quiere que el evangelio de Mateo tú y yo podamos entender. De una manera práctica también podemos ver el énfasis en las misiones desde el inicio. Dios ha cuidado la historia, ha cuidado su simiente, ha cuidado su genealogía y ha salvado a través de las generaciones, y seguirá salvando a través de las generaciones. Toda la tierra, dice Abraham, y la promesa a Abraham, que todas las naciones de la tierra vendrán al conocimiento del Señor y serán bendecidas en él. Esa es parte de mi misión universal como creyente: predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es parte de lo que nos define como pueblo de Dios. Otra de las cosas que yo quiero que podamos resaltar aquí, hermanos, es que cuando enfrentemos conflictos familiares, traumas del pasado, recuerda la genealogía de Jesús. Pastor, usted no sabe, a mí me violaron de niña. Pastor, usted no sabe, yo fui maltratado por mi esposa o por mi esposo. Y mi esposa, porque las mujeres maltratan también, ¿ok? Como que los hombres maltratadores, y hay mujeres maltratadoras también y abusadoras. Porque esto no se trata de hombre o de mujer, esto se trata de un corazón perverso. Y el corazón perverso lo tiene tanto la mujer, lo tiene tanto como el hombre. Dios, a pesar de eso, a pesar de los traumas del pasado, la genealogía de Jesús me recuerda que Dios puede hacer de desastres, de pecados, de personas imperfectas, de situaciones complicadas, el cumplir su propósito a pesar de eso. Eso me da esperanza. Eso me da esperanza. Y muchas veces vivimos en nuestra pequeña historia y nos quedamos sumidos en ella, nos quedamos deprimidos en ella, frustrados, enojados por todas las cosas que me han pasado. Porque yo quiero que mi historia tenga un final feliz. Y por causa de que yo quiero que mi historia tenga un final feliz, vivirá siendo la persona más miserable e infeliz sobre esta tierra. Porque todavía estamos esperando ese final feliz. Pero mi historia y la tuya tienen sentido, hermanos, cuando yo la inserto en la historia más grande, en la historia verdadera, en la historia de las historias, que es la historia de la salvación. Ahí tiene propósito todas las cosas que me han pasado, todas las cosas que yo he vivido, todos los desastres que yo he tenido. Tiene propósito cuando yo la inserto en medio de ese plan perfecto, un plan que no pudo ser interrumpido en la caída del hombre. Es un plan que fue antes de la fundación del mundo y que había un cordero inmolado que habría de venir.
Un plan que el hombre no pudo dañar en su caída. Un plan que los estériles no pudieron dañar. Un plan que los pecados de los hombres no pudo dañar. Un mar rojo que no pudo detener el plan de Dios. Un faraón que no pudo detener, y los reyes no pudieron detener el plan de Dios. Las naciones no pudieron detener el plan de Dios. Babilonia no pudo detener el plan de Dios. Cristo Jesús y su muerte no pudo detener el plan de Dios, sino que era parte del plan de Dios. Y el plan se cumplió. Una tumba que no pudo detener el plan de Dios. Una persecución en la iglesia primitiva que no pudo detener el plan de Dios. Un plan que mi estatus social no puede detener. Un plan que mi estatus económico no puede detener. Un plan que mi estatus político no podrá detener. Nadie podrá detener el plan de Dios que ha trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Su plan se cumplirá, iglesia. ¿Quién puede estorbar el plan de Dios? Vivamos convencidos de esto, que el plan de Dios se ha cumplido a través de la historia, y el plan de Dios se sigue cumpliendo a través de la historia, y el plan de Dios se cumplirá. Esta es la certeza que nos dan estos versículos. Dios cuidando su historia y llevándola, no está abandonada en manos del azar. Cada uno de esas cosas, cada uno de esos pecados, cada uno de esos personajes me recuerda, mi vida tiene propósito cuando yo la injerto en el Rey soberano y Salvador que viene a llevar a cabo su salvación. Yo quiero ser parte de esa historia. Y amigo que te encuentras aquí sin Cristo, yo ruego por las misericordias del Señor que tú puedas injertar tu vida, hacer parte de esta historia. Porque si no, tu vida no tendría propósito. Terminaría como un nombre más. Pero que tú puedas ser injertado en el linaje de Jesús por la gracia y la misericordia de Dios, viniendo en arrepentimiento y fe. Hoy es día de salvación. Señor, sálvame. Me arrepiento de mis pecados y confío en aquel Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, en el cual usó toda esta generación perversa para traer al Mesías, hijo de José, hijo de María. Padre, te bendecimos y te damos gloria. Gracias, gracias, porque nada podrá estorbar el plan que tú has determinado. Gracias porque aquello que tú has comenzado, tú lo vas a culminar. Y gracias, Señor, porque a pesar de todos estos nombres que acabamos de ver, la Navidad no pudo ser estorbada. El Hijo de Dios se hizo carne para salvar a pecadores. Y eso es lo que nos recuerda Mateo 1. Todos estos nombres representan la abundancia de pecado. Y donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Ninguno de ellos era digno de poder estar en este listado. Ninguno de ellos merecía que ellos fueran descendientes de Jesús, que ellos fueran parte de tu genealogía. Ninguno de ellos y ninguno de nosotros. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, que ningún imperio lo pudo detener. Ningún rey perverso sobre Israel lo pudo detener. Ninguna esterilidad de las mujeres lo pudo detener. Sino que cada una de esas cosas apuntaban para maravillarnos hoy de la escena completa, del guión completo. Tú salvando a pecadores. Padre, sigue llamando pecadores.
Sigue llamando, Señor, lo vil y menospreciado. Sigue llamando, Señor, a lo débil y a lo enfermo. Sigue trayendo, Señor, a los Zaqueos de la vida. Sigue trayendo a los Mateos de la vida. Sigue trayendo a los Pablos de la vida. Sigue trayendo, Señor, a lo que la sociedad da como perdido. Tú tienes propósito y tú sigues llamando a tu genealogía los que han de ser salvos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.